Bienvenidos al canal El lado B de las cosas presenta. Los gigantes existieron o existen en la realidad. En numerosas culturas, mitologías y textos antiguos se habla de gigantes. Actualmente este tema se ha vuelto viral debido al extraño suceso de un TikToker de Canadá y a los rumores que también están circulando acerca de que pudieron haber encontrado los restos de un gigante en el nuevo aeropuerto que están construyendo cerca de la Ciudad de México, en Santa Lucía. Se está rumorando que cuando estaban haciendo las excavaciones para adecuarlo y toda la remodelación, podrían supuestamente haber encontrado ahí. Cerca de esa zona también se encontraron restos de mamuts. De hecho, hay un museo, está a unos kilómetros de ahí, por lo que no suena extraño que pudieran encontrar piezas arqueológicas y restos que podrían ser de un gigante. Lo que se sabe es que esta información fue ocultada, obviamente por militares que, según lo que se sabe, estas personas estaban haciendo la excavación, había militares y personas contratadas, obviamente, y que cuando esto se descubrió, realmente cerraron ese momento los trabajos y alguien se lo llevó y ya no se supo más. Lo que sí, aunque no lo podemos comprobar, en diferentes culturas hay referencias a los gigantes. Por ejemplo, en Sumeria, el poema de Gilgamesh, un rey que era de una ciudad de Mesopotamia, Uruk, se decía que era un gigante de 5 metros. En la mitología nórdica también existían los Jotuns, que supuestamente eran gigantes de hielo y que tenían una fuerza sobrehumana y que cuando llegara el Ragnarok iban a luchar contra los dioses y ese sería el fin del mundo. En el Antiguo Testamento pues está lo de David y Goliat, esta historia, y que además se menciona en otras partes de la Biblia que David y sus hombres lucharon en varias ocasiones contra tribus de gigantes, no nada más Goliat. Según el Génesis, los Néfilis era una raza de gigantes híbridos que supuestamente eran la unión entre ángeles y mujeres. Entonces, en la Biblia hay referencias también en el Corán acerca de la existencia de estos gigantes. Según la Biblia, los gigantes se extinguieron después del diluvio universal. También los griegos había historias de una tierra llamada Hiperbórea, donde se supone que vivían los gigantes, que era donde terminaban los vientos del sur. Había referencias a cíclopes, a titanes que tenían esas dimensiones. En Irlanda, en la cultura vasca, referencias también de gigantes y hasta celebraciones que tenían que ver con esto. Se supone que hay referencias de que cuando llegaron los españoles y todo esto de la conquista, en la Patagonia, ellos llegaron ahí y vieron en la bahía de San Julián que había seres gigantes con dimensiones extraordinarias. En el caso de México, pues existía lo que creo que ya había hecho un video de eso, se llamaban los Cuinametsi, que pues había gigantes, toda una tribu de gigantes que estaban en la zona mesoamericana, personas de gran altura, y que la mayoría desapareció cuando acabó el sol del agua. Según la mitología, los diferentes soles, siempre que hay un nuevo sol hay un reseteo o una tragedia, y los Cuinametsi desaparecieron con una inundación. Me llama la atención que también en la Biblia se menciona que los gigantes desaparecieron con el diluvio, o sea, como historias que son de lugares diferentes tienen ese tipo de coincidencias. Sin embargo, se dice que algunos de estos gigantes lograron sobrevivir y fueron vistos, o lo reseñan, por españoles, como les digo, tanto en la Patagonia como en México. Se supone que en diversas culturas se cree que los gigantes que sobrevivieron
Algunos fueron encerrados bajo los volcanes, otros convertidos en piedra, sepultados o dormidos bajo grandes montañas, y algunos más que eran de un tamaño menor, aunque seguían siendo muy altos, todavía permanecen en algunos lugares apartados, como grandes cordilleras, desiertos, algunos bosques, lugares que no son muy accesibles para las personas. Esto porque pues los han visto, ¿no? Llama mucho la atención que haya coincidencia entre diferentes culturas, donde haya referencias y personas que afirman en documentos históricos haberlos visto, documentos religiosos también. No creo que sea coincidencia, claro, cada quien puede creer lo que quiera, pero lo que sí es que a veces la ciencia y la historia oficial son muy lineales y se encargan de desaparecer cualquier descubrimiento que ponga en duda su versión oficial. Eso ya lo hemos visto en varias ocasiones. Ha habido excavaciones donde se ha mencionado que han encontrado evidencia de la existencia de los gigantes, pero que esas excavaciones pues se han tomado como falsas, se han robado las pruebas, han desaparecido las fotografías. Por ejemplo, en Etiopía, en Harla, hace muchos años se descubrió que había una ciudad que los locales o que las personas que la vieron había sido construida por gigantes debido a los muros, los asentamientos, toda la construcción parecía hecha por gigantes. Las entradas, las puertas, no era como para alguien que pues de una estatura normal. En China también se supone en el 2016 hubo una excavación donde supuestamente encontraron restos de gigantes de 5.000 años. Estas excavaciones fueron encontrados cerca de la localidad de Jinan. Encontraron más de enterramientos, fosas, 100 edificios y restos humanos. Sin embargo, la excavación se cerró y no se obtuvo más información de esto. Esto fue cerca de la provincia de Shandong y obviamente el gobierno pues ocultó la información. Hay mucha interés por parte de los diferentes gobiernos o de las gentes de poder, de las personas de poder que quieren ocultar la existencia o posible existencia en el pasado de los gigantes. Es como les digo, es una versión oficial de la historia y cualquier cosa que se salga de ahí la van a perseguir, la van a decir que es un fraude y demás. En Serbia también se encontraron yacimientos con más de 8.000 años de antigüedad en un lugar que se llama Lepenski Bir. Ahí se encontraron supuestamente restos que podrían demostrar que hubo posiblemente gigantes. En Azerbaiyán, en la localidad de Shakti también había restos de individuos que superaban los 2 metros. Y bueno, había templos también que se veía que estaban diseñados para gente de una estatura mayor. Pero todo esto siempre es cerrado, toman poder los gobiernos y lo clausuran. Muchos se han preguntado por qué cuando se habla de cosas paranormales, criptozoología, ovnis, gigantes, cosas diferentes, nunca hay una evidencia como un buen video, una fotografía de calidad. Y lo que llega a pasar es que cuando alguien sube un video que sí pudiera probar algo que es real, inmediatamente empieza la maquinaria a funcionar, o lo dan de baja, o se caen las redes sociales, o empiezan a llenar de comentarios es falso, 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 o empiezan a sacar unos 5 o 6 videos evidentemente falsos para desacreditar el verdadero. Así la gente ve muchos videos falsos y cree que todos son falsos y sigue creyendo en la historia oficial lineal, ¿no? Hay bots trabajando dedicados a atacar estos temas y hay gente fabricando pruebas para que siempre quede como un fraude. El caso que ahorita se ha hecho viral, ya incluso Rosa con video de eso, pero me estuvieron pidiendo una opinión, es el de Andrew Thompson, que, bueno, él tenía una cuenta en TikTok, o bueno, todavía la tiene. Él subía de vez en cuando sus videos, pero de cosas cotidianas, retos y demás.
cosas que hacía con... No tenía muchos seguidores, pero bueno, pues le echaba ganas y todo eso. Pero dice que él un día pues estaba con alguna persona que no se ha revelado el nombre, por una montaña en Alberta, Canadá, donde se ve un bosque, y lograron fotografiar y tomarle video a una especie de humanoide que se ve de una altura muy alta, tal vez no es tan alto como en las historias antiguas, que era de 5 o 6 metros, no, pero sí se ve bastante alto. Le tomó ese video y ese video se hizo viral. Entonces, como tuvo esta aceptación, pues él empezó a querer investigar más y se fue a acampar para tratar de subir y ver qué más podría grabar. Y una persona no revelada pues le evitó que se subiera, le dijo que no podía pasar y tal, muy raro. Luego le empezó a subir videos diciendo que había coches en su casa, lo empezaron como a hacerle gang stalking, lo empezaron a acosar. Y bueno, él empezó a decir que bueno, se sentía perseguido y tal. En TikTok, en Instagram o aquí en YouTube de repente hay personas que suben historias que pueden ser interesantes, pero se ve que no son a lo mejor muy reales. Por ejemplo, algunos viajeros en el tiempo, no digo que todos, pero muchos. Por ejemplo, había uno que sacaba que de la Ciudad de México del futuro todo vacía y se veía que bueno, pues sí tenía muy buenas tomas, muy buena edición, pero tú puedes tomar hacer esas tomas en la madrugada. Si vas un domingo en la madrugada, pues vas a ver las calles vacías. No, a lo mejor sí va a haber gente, pero si le echas ganas y encuentras cómo, pues vas a encontrar las calles prácticamente vacías, ¿no? El metro, pues si es el domingo muy tempranito, pues va a haber muchos pasillos, muchos andenes vacíos, es lógico. Cosas así, ¿no? Se puede hacer. Entonces, este caso parecía ser lo mismo, ¿no? Un hombre que toma un video de un humanoide gigante o semigigante y luego empieza a ser perseguido y luego quiere grabar y no lo dejan y parecía ser como de ese estilo. Pero después de que empezó a hacerse más viral, entonces grabó otro video diciendo visiblemente asustado, espantado y como que alguien lo estaba mirando, diciendo que ese video del humanoide es falso, que todo eso es mentira y que ya no hablen de eso pero no se veía sincero, o sea, se veía como que sí lo estaban amenazando. Después de grabar eso, semanas después, murió. Entonces ahí su muerte como que pues le da certeza de que su historia era real, una muerte inexplicable, no ha quedado muy claro qué fue lo que pasó. Unos dicen que se quitó la vida y así, pero él se veía como una persona sana, feliz y demás. Hasta ese momento se veía que lo amenazaron. Entonces existe un grupo que se llama, bueno, no sabemos cómo se llama, como los hombres de negro, pero parece que los han visto en varios lugares. Digo, no necesariamente tienen que ser como Will Smith o así, pero se dedican a borrar pruebas, borrar a testimonios, desacreditar personas y perseguir a aquellos que han visto cosas raras. Y bueno, pues parece que fue algo así. Me acuerdo que también hace tiempo se desclasificó una información que hablaba de que también habían visto un ser gigante en Afganistán, que este ser había atacado a algunos militares de Estados Unidos, habían perdido la vida. En Kazajistán también los habían divisado a estos seres, que la gente pues de la localidad ya sabía que estos seres estaban ahí y que nos acercaban a los lugares a donde estaban. Pero bueno, pues los militares de Estados Unidos estuvieron ahí, tuvieron este enfrentamiento y perdieron la vida la mayoría. Esos documentos, según estos, son oficiales. Hubo denuncias de las familias de los militares que habían fallecido porque no se les reveló bien la información. Entonces como que se está ventilando mucho esta existencia. No es la primera vez. Yo creo que el caso de este TikToker es real, porque además ha habido varios testimonios de personas que afirman haber visto estos humanoides gigantes o más de 2 metros, que los están acechando porque son agresivos en lugares apartados. Entonces yo creo que puede ser real, ¿no? Y que en el pasado había seres todavía más grandes, alguna razón,
pues nos están ocultando esta información. Pero déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.